Saludos a todos los participantes en este congreso Nodos. Me llamo Gabriel Laguna Mariscal y soy profesor en la Universidad de Córdoba. Mi comunicación va a versar sobre el tema Suerte la tuya de poder vivir onde naces, el motivo del Beatus Ille de Horacio a Sanguijuelas del Guadiana. La diapositiva tiene los objetivos principales de mi comunicación. Se trata, en primer lugar, de presentar y definir un tópico literario, en sus elementos característicos, el tópico del Beatus Ille. También procederemos a detectar y señalar las principales manifestaciones de este tópico en la poesía latina y también en la poesía española. En tercer lugar, se trata de reflexionar sobre el porqué de la vigencia y de la actualidad en la cultura moderna, incluso en la cultura popular, de este tópico del Beatus Ille. La metodología que vamos a aplicar es sincrética. Tenemos que tener en cuenta el método filológico para el análisis de los textos poéticos. Igualmente, es importante una aproximación topicológica, porque vamos a estudiar los textos desde el punto de vista del tópico literario que desarrolla, incluyendo cuál es la estructura, la forma literaria de ese tópico y cuáles son sus principales componentes semánticos. Y también se trata de hacer un análisis comparativo intertextual, porque vamos a estudiar la transmisión y recepción del tópico en diferentes épocas y culturas. Conviene empezar por la definición del tópico literario del Beatus Ille, tanto en términos de forma como en términos de contenido. En su forma, por definición, el tópico del Beatus Ille consiste en una fórmula de alabanza de la felicidad ajena, lo que llamamos con el término griego de magarismos. Es decir, se afirma dichoso aquel que, feliz, dichosos, afortunados, los que. Y en el contenido, básicamente se elogia la vida en el campo. Ahora, en relación a esta idea, se pueden exponer contenidos más concretos, como la alabanza de la vida en el campo, la laus ruris, la descripción idealizada del campo en términos idílicos, es decir, el paisaje campestre como locus amoenus, la descripción de las labores agrícolas, el denuesto de la vida en la ciudad, el elogio de la permanencia en la tierra natal por encima de viajes y desplazamientos, y como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, la comparación entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, siempre para ventaja de la primera. A continuación vamos a hacer un recorrido sintético por el tópico del Beatus Ille en la literatura latina y española. El tópico aparece ya en los poetas latinos Lucrecio y Virgilio. Posiblemente el hipotexto esencial, es decir, el poema que se ha convertido en locus classicus, en modelo para el tópico, sea el Epodo II de Horacio. Hay un poema del poeta Claudiano, de época tardía, ya del siglo IV después de Cristo, que es muy significativo en el desarrollo de este tópico, pero que no es tan conocido. Se titula De Sene Veronensi. Fray Luis de León, en su famosa Oda a la vida retirada, qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido, hace una recreación libre del Epodo II de Horacio. Y luego Quevedo tiene un soneto que vamos a tener ocasión de leer, que es básicamente una recreación del poema de Claudiano.
Conviene empezar con el hipotexto esencial, el Epodo 2 de Horacio, que empieza justamente con este sintagma, Beatus ille, que ha dado nombre al tópico. En la columna de la izquierda tienen el texto en latino, pero no del poema entero, sino solo de un extracto con unos cuantos versos. Y a la derecha una traducción mía. Dichoso el que, esta es la fórmula de Macarismos, dichoso el que, beatus ille, alejado de negocios, como la raza primitiva de los mortales, trabaja los paternos campos con bueyes de su propiedad, alejado de toda usura, y no le despierta en el campamento el aviso del cruel clarín, ni le amedrenta el iracundo mar, y evita el foro y los soberbios umbrales de los ciudadanos poderosos. Aquí está elogiando la felicidad de la vida en el campo, en contraposición con otro tipo de vidas, como la del usurero y negociante, la del soldado, la del abogado en el foro o la del simple cliente que se tiene que someter a los ciudadanos poderosos. A continuación, va a presentar una descripción del paisaje a manera de locus amoenus, y entonces manifiesta su envidia, su deseo de vivir esa vida en el campo. Ora le agrada recostarse a la sombra de vieja encina, ora sobre la grama de raíz agarrada. Entre tanto las aguas se precipitan de las altas rocas, las aves se quejan en los bosques y murmuran las hojas, mientras manan las linfas, invitando a plácidos sueños. Por tanto, una descripción idílica a manera de locus amoenus del paisaje campestre. Este es el poema de Sene Veronensi, sobre un viejo, sobre un anciano de Verona. En realidad no vivía en la ciudad de Verona, sino en el campo, en las afueras de Verona, pero él estaba tan contento con su vida en el campo que ni siquiera nunca tuvo la necesidad de visitar la ciudad de Verona. Entonces la traducción de estos primeros versos, porque es solo los primeros versos, los 8 primeros versos de este poema, sería así. Feliz quien pasó su vida en su suelo natal, a quien la misma casa lo ve de niño y de viejo, quien, apoyando el bastón en la misma tierra en la que gateó, cuenta los largos años de su única casa. A él no lo arrastró fortuna en su vaivén, ni, como un errante forastero, bebe de aguas desconocidas. No temió como mercader los mares, ni los clarines como soldado, ni soportó él los litigios del bronco foro. Entonces se está presentando la felicidad del campesino, del labriego, que vive en el campo, en su suelo natal, y no efectúa ningún desplazamiento o viaje. En la misma tierra donde nace, pues está de viejo y allí morirá, sin hacer ningún desplazamiento, ningún viaje. Y esto se considera que es el sumum de la felicidad. Lo cierto es que Francisco de Quevedo escribió un soneto titulado, bueno, el editor lo tituló A un amigo que retirado de la corte pasó su edad. Y todos los críticos literarios han visto que este soneto es una imitación o recreación libre del poema de Claudiano. Dichoso tú que alegre en tu cabaña, mozo y viejo, expiraste la aura pura. Es decir, vive en el campo, en la cabaña, y desde niño hasta viejo siempre vive en el mismo sitio, sin desplazarse, sin emigrar del campo a la ciudad. Y te sirven de cuna y sepultura de paja el techo, el suelo de espadaña. En esa soledad que libre baña, callado sol con lumbre más segura, la vida al día más espacio dura, y la hora sin voz te desengaña. Es decir, viví en esa situación, en ese entorno rural,
Es como si la vida durara más porque se disfruta más. No cuentas por los cónsules los años, haz en tu calendario tus cosechas, pisas todo tu mundo sin engaños. De todo lo que ignoras te aprovechas, ni anhelas premios ni padeces daños, y te dilatas cuanto más te estrechas. Cuanto, cuanto vives con una vida más sencilla, más feliz eres, más plenamente vives. Pues bien, aquí tenemos que introducir un inciso sobre el éxodo rural en España, que abarcó pues prácticamente 3 décadas, entre 1950 y 1975, y consistió en que se produjo una emigración muy intensa desde el campo y desde los pueblos hasta las ciudades. Consiguientemente, se fue produciendo un fenómeno de España vaciada, es decir, que las zonas rurales se quedaron muy vaciadas. Los pueblos perdieron mucha población y por tanto, sin población, pues también mm, teniendo un retraso económico y social. Pues bien, esta población que debió emigrar desde las zonas rurales hasta las ciudades, pues en muchas ocasiones siente nostalgia de la vida en el campo. Y por eso puede expresar esta nostalgia precisamente mediante el tópico del Beatus Ille. También últimamente, en las últimas 2 décadas, se ha desarrollado un género que se llama el género de la novela rural, que se trata de esta cuestión. La nostalgia que cierta población siente por volver a las zonas rurales, por volver al campo, por volver al pueblo. Pues yo creo que en este contexto sociológico se inscribe el éxito que está teniendo este grupo extremeño llamado Sanguijuelas del Guadiana, que lleva poco tiempo, poco más de un año, en el negocio de la música, pero que está teniendo mucho éxito. Sus giras, pues, se venden todas las entradas para los conciertos que están haciendo en una gira. Y entonces, yo creo que esto responde a ese sentimiento de nostalgia que siente mucha población por el pueblo, por la vida en el pueblo. Ellos tienen una canción que se titula Revolá y que empieza por esos 4 versos. Yo todas las penas te las canto por si acaso. Es decir, usar la música, usar la canción para quejarse, para el lamento. Esto es algo muy elegíaco, muy propio de la poesía elegíaca latina. Y ahora viene la frase que nos interesa. Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Que es exactamente la misma idea y con una fraseología muy parecida que la que expresó Claudiano en su poema. Luego, muchas las flores que se mueren al no regarse. Posiblemente aquí se está refiriendo a la pérdida, al desarraigo de la población que tiene que abandonar los pueblos y marcharse a las ciudades. Y ahora se incide en la misma idea, todos los domingos de vuelta a las capitales. Se refiere pues a esa población que vive en la ciudad, pero que va los fines de semana a los pueblos, regresan a los pueblos porque son estudiantes o trabajadores que están trabajando o estudiando en la capital. Regresan a los fines de semana a los pueblos porque sienten nostalgia, añoranza, pero finalmente ya el domingo, al final del fin de semana, tienen que regresar a las capitales. Entonces lo que más me interesa es ese verso, suerte la tuya de poder vivir donde naces, que significa ni más ni menos que un resurgimiento del tópico del Beatus Ille. Podemos llegar ahora a las conclusiones. El tópico del Beatus Ille, en su forma, se define como la proclamación
con envidia a veces, con elogio de la felicidad ajena. Y en el contenido encontramos una exaltación de la vida en el campo y un denuesto de la vida en la ciudad. Hemos visto algunas pinceladas del denso recorrido que ha tenido este tópico del Beatus Ille en la literatura occidental. Pero lo que resulta extremadamente curioso es que el Beatus Ille ahora conoce últimamente, en las últimas décadas, un resurgimiento, pero incluso en la cultura de masas. Y yo pienso que esto es como una respuesta a ansiedades contemporáneas, en concreto la nostalgia producida por el éxodo rural en un amplio sector de la población. Muchas gracias por su interés en este tema y por su asistencia a esta comunicación. Hasta otra ocasión.